Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Hernández. Soy internista en el Hospital Alma Mater, que recientemente cambió su nombre. Antes IPS Universitaria. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que en la literatura ha tenido pues diferentes nombres. Lo hemos venido presentando en el hospital. Tenemos varios programas que funcionan con este tipo de atención a los pacientes de medicina interna. Y bueno, hemos venido revisando la evidencia que ha salido a partir de la pandemia. Incluso antes hay algún tipo de evidencia de ensayos clínicos y metaanálisis. Y hoy el doctor Atencia, el jefe del posgrado de medicina interna, nos invitó a compartir pues esa presentación que habíamos hecho dentro del hospital a todo el departamento de medicina interna. Entonces, esta presentación la habíamos hecho con el doctor Oscar Eduardo Rivera cuando estaba rotando en el hospital con nosotros, y entonces vamos a compartirla con ustedes. Bienvenido, doctor, y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este espacio de la Universidad de Antioquia. El tema que nos compete para hoy, extensión hospitalaria aguda con telemedicina en medicina interna. Mi nombre es Oscar Eduardo Rivera Contreras, residente de medicina interna, y mi asesor para esta charla es el doctor Alejandro Hernández, internista del Hospital Alma Mater. Entonces, demos inicio. ¿Con qué vamos a iniciar en estos casos? Vamos a darle paso o cabida inicialmente al origen, de dónde nace esto de pensar en la extensión aguda hospitalaria, a partir de qué término surge, la definición de ello, la importancia que ha tenido, que ha venido tomando esta particularidad o esta estrategia, la evidencia actual que tenemos, algunos mensajes para llevar a la casa, y al final pues haremos una discusión acerca de cómo sería incluso nuestra implementación en nuestro medio. Entonces, ¿cuál es el origen del término donde surge esta extensión hospitalaria aguda? Resulta que esto surge de algo que se ha denominado como el hospital líquido. ¿Y dónde nació esto del hospital líquido? Bueno, nació de un término de movimiento líquido de un filósofo llamado Zygmunt Bauman, el cual empezó de cierta manera, a surgir o a calar en uno de los primeros hospitales en Barcelona, que es el Hospital San Juan de Dios. Allá, ¿qué pasó? Allá, digamos que ese término de movimiento líquido hacía referencia a la sociedad flexible, voluble, en transformación constante y que fluye. Y esto, traído al cabo hacia un hospital, habría de hablar de que las actividades que surgen o que se dan intrahospitalariamente deben salir del propio hospital, deben salir del nosocomio hacia las calles, es decir, fluir más allá de sus paredes. En esto juegan diferentes factores que se conjugan, entre estos el conocimiento, los servicios y recursos, pacientes, profesionales, los hospitales y la atención primaria, deben conjugarse de cierta manera para poder llegar a ese fin, a fluir más allá de sus paredes. Pero bueno, ¿en qué se ha tratado todo esto? Esto ha ido ha ido ligado o ha ido de cierta manera correlacionado con la extensión hospitalaria hacia el servicio, ya sea de telemedicina o hacia el servicio de dispositivos móviles o hacia el servicio de seguimiento virtual, ¿sí? O lo que a veces también conocemos el servicio 2.0, la web, el uso de los smartphones. Y hoy me centraré más que todo en esto relacionado con algo relacionado con la telemedicina y cómo el seguimiento o la hospitalización en casa también nos ha ayudado o ha ayudado en muchos países que han hecho estos estudios a reducir cierto tipo de desenlaces que iremos mirando. Entonces nace el hospital en casa, cual es un sistema de cuidado similar al hospitalario, pero esto tiene de cierta manera unas visitas de médico, de enfermera diarios, y además se pueden ofrecer ciertos tipos de test diagnósticos, de tratamiento, de diferentes soportes. Además, esto se ideó especialmente con base o con el objetivo de una población que eran los adultos mayores. ¿Y qué características debe tener un hospital líquido que quiere implementar el hospital en casa? Bueno, debe ser abierto a fomentar la conversación con sus usuarios, preferencias y demás. Adicionalmente, ser facilitador, es decir, esto de que en realidad
siempre y cuando sea posible, se desplacen los bits, es decir, los mismos servicios asistenciales y no los átomos que son los pacientes. En este sentido, también debe ser transparente y hacer públicas con sus resultados clínicos asociados. ¿Y qué importancia le hemos visto? Si nos remontamos acá a esta estadística que tenemos acá en el Hospital Alma, terminen que en el promedio de la tasa de hospitalización, la longitud de hospitalización, es alrededor de 10 días en los pisos. ¿Y qué datos hay en cuanto a eso? Miren, en pacientes que se miran de cierta manera un gran conglomerado de pacientes, cuando tienen 10 o más días hospitalizados, se ha visto un aumento en, en los eventos adversos relacionados con el cuidado de la salud, miren, hasta 25 veces más frecuente. Y entonces aquí nos llama la atención esto y es, bueno, más de 10 días estoy aumentando el riesgo asociado al cuidado de la salud, debería implementar estrategias para reducir esta estancia. Además, que en donde más se ve, en el grupo etario que más se ve esto es en los mayores de 80 años, precisamente una gran cantidad de pacientes de las cuales obtenemos en nuestros hospitales de medicina interna. ¿Y qué potenciales ventajas tiene esto? Bueno, baja complicaciones clínicas, estrés del cuidador, costos, delirium. Además, se ha visto que puede aumentar desenlaces funcionales, satisfacción familiar y del paciente, costo-efectividad, funcionalidad y la satisfacción también del cuidador. Y puede disminuir de cierta manera también los recursos del hospital. No obstante, hay algo que todavía estamos en neutro, que es la mortalidad, pero de cierta manera es algo que aún nos invita a trabajarle mucho más a esto, porque si es algo que nos reduce todos estos y aún así no implica una mayor mortalidad, uno dice, oh, vale la pena. Pero entonces revisemos la evidencia acerca de todo lo que se ha hablado acerca de esto de hospitalización en casa o de extensión hospitalaria aguda. Y vamos a empezar iniciando con desenlaces clínicos. ¿Listo? ¿Cuáles han sido los estudios que han evaluado directamente los desenlaces clínicos? Y les traigo acá la primera de estos estudios de casos y controles publicado en JAMA. Este estudio se realizó o el objetivo que era comparar los pacientes que se les ofrecía hospitalización en casa versus un control que se le daba atención hospitalaria. ¿Y cómo se decidía esto? Bueno, se incluían pacientes adultos mayor de 18 años, alguna enfermedad aguda médica que requiera atención de nivel intrahospitalario, ahorita miramos algunas consideraciones de ello, y los controles eran aquellos pacientes que de cierta manera cumplían los criterios para atención de nivel en casa, o sea, que podía adecuarse a hospitalización en casa, pero el paciente simplemente lo rechazaba. Entonces se consideraba que era una población similar a la que se le ofreció hospital en casa, simplemente que el paciente no lo aceptó. Adicionalmente, se evaluaron estos desenlaces, como van a ver a lo largo de la charla, son desenlaces que se han venido repitiendo, lo que es longitud de estancia aguda en este caso, la causa de readmisión o visitas al servicio de urgencias en 30 días y experiencias del paciente en el cuidado. ¿Qué pacientes se excluyeron? Se excluyeron pues los que estuvieran clínicamente inestables, adicionalmente los que requirieran un monitoreo cardíaco o cuidado intensivo, y que se incluyó. Miren que la mayoría de los diagnósticos elegibles fueron de crisis asmática, exacerbaciones de POC, infecciones urinarias de tejidos blandos, hasta incluso una crisis hipertensiva y deshidratación. Y cuando vemos acá la tabla 1, vemos que en los pacientes mayores de 85 años, de cierta manera, hubo una mayor proporción en los pacientes que se les ofreció hospitalización en casa. Y en el caso de los pacientes que tenían una función o un grado de función física desmejorado o alterado desde antes del ingreso, eran mayores en los pacientes que se les ofreció hospitalización en casa. Y cuando ponemos a mirar el grado de las comorbilidades que tenemos, vemos que la mayoría acá, por ejemplo, en este caso, hubo mayor proporción de pacientes que estuvieron ingresados a hospitalización en casa por una infección urinaria. En cambio, hubo una menor cantidad de pacientes en el caso de falla cardíaca congestiva, hablando de la hospitalización en casa. Y vemos que hubo ciertas diferencias entre las causas de diagnósticos entre los cuales estuvieron en un grupo y cuáles en otro. Y ahí uno va mirando, bueno, hacia dónde se va yendo más
más la tendencia de la hospitalización en casa. Y, por ejemplo, en deshidratación, casi que la gran mayoría estaban en el grupo de hospitalización en casa, desde un 10% versus un 1,9%. Pero miremos los resultados. El primero, longitud aguda de la estancia. Miren que fue de 3,2 versus 5,5 y alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, una reducción en la longitud hospitalaria. Cuando miramos todas las causas por readmisión hospitalaria, vemos que también hubo una reducción estadísticamente significativa, en lo cual nos hablaba de que la hospitalización en casa de cierta manera me reducía las tasas de readmisiones. ¿Qué ventajas hubo? Bueno, no hubo pronóstico similar como lo vimos anteriormente con algunas particularidades. Es un estudio observacional y obviamente nos quedan varias cosas acerca del riesgo de selección, no se realizó ajuste multivariable y adicionalmente hubo una menor representación de pacientes con inadecuado performance físico, lo cual fue solamente alrededor del 10 al 15%. Y miremos acá, este estudio que traigo a colación es un metaanálisis que se ha realizado acerca de toda la literatura, la mayoría de literatura que se ha escrito acerca de hospitalización en casa versus el cuidado usual. Y acá se trata de mirar qué asociación había entre los desenlaces del paciente en las intervenciones de esta hospitalización en casa como un posible sustituto de la hospitalización. Y entonces aquí que se miraba pacientes que ya tuvieran una enfermedad crónica y que se acudieran al servicio de urgencia y se les ofrecía este programa. ¿Qué desenlaces se evaluaron? Muchos desenlaces, aquí a recalcar, mortalidad, readmisión, longitud de tratamiento, pero también otros como morbilidad por hospitalización y calidad de vida. Miremos que cuando miramos los resultados vemos que las tasas de readmisiones, la tasa de readmisiones, hubo una reducción estadísticamente significativa y cuando vemos la longitud de tratamiento, vemos que incluso fue de cierta manera una mayor cantidad de tiempo de longitud de tratamiento. Recordemos que si por ejemplo el paciente se le iba a colocar un antibiótico a nivel, digamos que en la zona de casa, pues eso también se contaba como días de tratamiento casi que hospitalario, pero dentro de la casa. Y miremos acá, cuando vemos esta tabla, cuando quería mirar la mortalidad, definitivamente en ningún estudio hubo una reducción, una tendencia de reducción y por supuesto no hubo una reducción en cuanto a la mortalidad, no hubo prácticamente diferencia en cuanto a la mortalidad. Cuando miramos de cierta manera el análisis de la readmisión, pero excluyendo a aquellos pacientes que consultaban por exacerbación de POC, vaya sorpresa, no encontramos estadísticamente, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa y esto nos hablaba de que potencialmente muchos de estos estudios estaban virando hacia que los pacientes con exacerbación de POC eran los que realmente había beneficiado de esta tasa de readmisiones, pero vemos acá que cuando se excluían ese grupo de pacientes o esos estudios, básicamente no encontrábamos esta correlación estadística. ¿Qué ventajas tuvo? Bueno, diferentes, por aquí a recalcar, no hubo cegamiento de participantes y personal en la mayoría de los estudios evaluados. En 3 estudios incluso no hubo cegamiento del evaluador del desenlace, mayor error aún. Y además, algunos sesgos como datos de desenlace incompletos, retiros del grupo de intervención, ¿sí? Y además como una heterogeneidad alta, como pues se lo imaginarán, como a veces pues suele pasar a veces en esos estudios de metaanálisis. Y ya por último, en esta pequeña parte que es de desenlaces clínicos, surgió este año un metaanálisis, también publicado en JAMA, esta vez más para la hospitalización en casa, para lo que tiene que ver con unas estrategias que llaman allá Virtual Works, que es básicamente un seguimiento virtual al alta o posterior al alta. Y esto es una estrategia que intentó hacer un seguimiento por personal de salud vía telefónica, visitas en casa o a la clínica, versus un cuidado posalta usual. Cita en 2 semanas y allá revisamos la patología. Cosas por el estilo. Y esto trataba de ser un seguimiento de cierta manera mucho más estricto, ¿cierto? Acá mirábamos, o el estudio incluyó ensayos clínicos aleatorizados controlados
adultos que se les ofreciera esta estrategia de Virtual Works, al menos una visita en casa versus el cuidado usual. Eso sí, se incluyeron, aquí lo coloco en verde, solo patología médica, no se incluyó pacientes en postoperatorio ni tampoco el servicio de enfermería especializado. ¿Qué desenlaces importantes se midieron? Mortalidad, readmisiones a visitas de urgencia y también pues costo de salud y longitud. Cuando miramos los resultados, pero antes de pasar de lleno a los resultados, quiero que vean acá cómo estuvo distribuido el grupo de estudios. Hubo entre 10 grupos, es decir, la gran mayoría que eran enfocados en falla cardíaca, 3 que fueron enfocados en EPOC, 4 que fueron asociados al alto riesgo de readmisión, y esto en la mayoría de estos estudios se miró con esto que reconoce como el score de LACE, ¿sí? Este score de LACE básicamente juega 4 puntos importantes, como lo vemos acá escritos en la pantalla, y yo quise hacer de cierta manera un ejercicio de, bueno, todos estos pacientes que nos llegan a nosotros, ¿qué tanto riesgo de remisión tendrías? Un caso puntual, 60 años, falla cardíaca aguda descompensada que duró 6 días hospitalizado, digamos, o 4 días hospitalizado. Y lo miramos acá y miren, 4 días hospitalizado, con una admisión de cierta manera aguda, una falla cardíaca aguda. El Charson le daría 2 puntos solamente por la falla cardíaca. Y, bueno, y que haya estado hospitalizado en los previos 6 meses, que eso le da otro punto, son 10 puntos, y ya a partir de 9 puntos, este score nos sugiere que el paciente tiene alto riesgo de readmisión y por ende requiere un seguimiento de cierta manera intrahospitalario incluso más estricto, y por eso se quisieron basar estos estudios, se quisieron basar en muchos de ellos en este score. Y cuando ya vemos de cierta manera los desenlaces, ellos lo que hicieron fue agruparlos por los diferentes estudios: falla cardíaca, EPOC, diagnósticos mixtos y los de alto riesgo de readmisión. Cuando mirábamos lo relacionado con todas las causas de mortalidad al alta, miren que en el caso de la falla cardíaca hubo una reducción estadísticamente significativa de alrededor del 14%, pero cuando uno se pone a mirar todo el forest plot, miren que prácticamente la gran mayoría de los estudios van indicando a que pues en realidad no hay diferencias en cuanto a la mortalidad. Casi que ningún estudio había mostrado esto, pero llama la atención que al final en el global, en el overall, pues sí salió estadísticamente significativa, pero no lo sé. Y entonces cuando miramos de cierta manera los pacientes con EPOC, con diagnósticos mixtos y con los pacientes con alto riesgo de readmisión, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la reducción en la mortalidad. Es decir, todo va virando hasta ahora hasta falla cardíaca en este estudio. Cuando se miraba el desenlace global, ¿sí? Digamos que al agrupar todos los grupos, se veía una cierta tendencia, ¿sí? Una reducción de al menos un 10% en este sentido. Y ya cuando mirábamos la tasa de readmisión hospitalaria, esto para el caso de falla cardíaca, miren que hubo una reducción también estadísticamente significativa, una reducción de alrededor del 16%. Y miren que cuando miramos los estudios del Forest Plot, al menos hay uno que otro que sí está mostrando esta tendencia. Ya, bueno, y para el resto de patologías no se encontró estadísticamente significativa. Ya cuando mirábamos las visitas al departamento de emergencia, no se encontró diferencias como tal o un beneficio ni en falla cardíaca, ni en EPOC, ni en los grupos que incluían alto riesgo de readmisión. Y ya dentro de los últimos desenlaces, que eran la longitud de estancia para las transmisiones, se vio que había una reducción estadísticamente significativa en esta longitud de estancia, esto sí, incluyendo todos los grupos. Aquí sí nos hacía decir la distinción propiamente por patología. Pero bueno, ¿qué hay en suma con toda esta retahíla que acabé de decir? Número 1, la estrategia de seguimiento virtual por ASTA demostró, número 1, reducción del número de visitas al departamento de emergencias en todos los estudios, pero desenlaces clínicos de peso como mortalidad, estancia hospitalaria, transmisión, menores costos en salud, solamente se pudo ver en falla cardíaca, ¿sí? Sobre todo en falla cardíaca fue donde se vio un sustento mucho más grande en esto. Y acá, cuando ya hablando en esta segunda parte, que son
los estudios que han hablado de los desenlaces económicos. Ya vimos las particularidades de desenlaces clínicos, eran desenlaces económicos que nos han mostrado estos estudios. Bueno, acá se realizó un ensayo clínico aleatorizado controlado, esto fue en Estados Unidos, en 2 sitios en Boston. Esto fue entre 2017 hasta 2018 que se recogieron y se siguieron estos pacientes. Fueron 91 adultos, eran 43 que se les ofrecía hospitalización en casa, versus 48 que pues eran los controles. ¿Cuáles eran los ingresados? Aquellos que fueran admisionados al servicio de urgencia con condiciones agudas seleccionadas, ahorita vamos a detallar cuáles, y adicionalmente pues se les ofrecía las visitas médicas y de enfermería, medicación intravenosa, monitoreo remoto, videocomunicación, ¿sí? Diferentes estrategias que ahorita detallaré un poco más, y esos eran los desenlaces que se miraban, siendo el principal pues el costo total directo del episodio agudo, pero habían otros que también se miraron acerca de funcionalidad física. Y entonces, ¿qué se hacía en este programa? Básicamente era una visita diaria, de 1 o 2 veces al día respectivamente. El que estaba a cargo era un médico internista que también podía ir de manera presencial o incluso de manera virtual. Había el acceso a terapia respiratoria, a lo relacionado con nutrición, con trabajo social, con terapia ocupacional. Había un monitoreo de los signos vitales, incluyendo fiebre, temperatura, tensión arterial, temperatura, pulsoximetría y tensión arterial. Y al médico tratante le llegaban pues las alarmas a los smartphones, o le llegaba vía web todo ese conglomerado de los signos vitales y de las tendencias clínicas. De hecho, adicionalmente, los pacientes podrían ofrecerse unas interconsultas de cierta manera virtual con las especialidades que el internista considerara pertinentes, así como medicación intravenosa, el oxígeno máximo hasta 5 litros por minuto en cánula. Se les podría ofrecer incluso radiografía de tórax asociado, y el médico que los estuviera valorando podía decidir si el paciente ya definitivamente tenía un egreso, es como si ya yo le diera salida, pero dentro de la misma casa, y referencia según el criterio médico, es decir, si yo lo voy a remitir de nuevo ya a un ambiente intrahospitalario, dependiendo si requiere mayor monitoreo. ¿Qué pacientes se excluyeron? Bueno, básicamente aquellos pacientes que residieran unidades de cuidado ambulatorio a largo plazo, que requirieran más de una persona para usar el inodoro, y un alto riesgo para deterioro clínico, que ahorita vamos a ver qué se consideró alto riesgo de deterioro clínico. Y estos fueron la mayoría de diagnósticos que se incluyeron, ¿sí? Infección, falla cardíaca aguda, EPOC, crisis asmática, entre otros. ¿Y qué se consideró para alto riesgo para deterioro clínico? Aquí muestran diferentes algoritmos, diferentes consideraciones que dicen, bueno, en este grupo de pacientes probablemente no van a ser aptos para ofrecerles hospitalización en casa. Aquí les coloco uno de los primeros: enfermedad renal en estadio final, aquellos que llegan por infarto agudo de miocardio, por ACV, aquellos que necesiten por su condición de base una tomografía computada o una resonancia, aquellos con neumonía pero con un curso 65 mayor de 3, aquellos que se tengan una imagen de lesión cavitaria que posiblemente necesitemos mayores estudios intrahospitalarios, que se necesiten más de 5 litros para lograr una saturación mayor de 90%, ¿sí? O que tenga un dispositivo de asistencia ventricular. Probablemente esos pacientes no se van a beneficiar. En esa época que usaba mucho el Quisofa, pues de que tuviera más de un punto. Adicionalmente, si se fijan acá, por ejemplo, en los pacientes de crisis asmática, que ellos lastimosamente en nuestro medio no se usa mucho, pero con un pico flujómetro menor del 50% de lo normal, uno dice, no, tú no te vas para la casa, tú te manejas al menos la primera parte intrahospitalaria. Y cuando mirábamos los pacientes que llevaban por una fibrilación atrial, cualquiera que cumpliera criterios de inestabilidad o que fuera incluso una fibrilación atrial de reciente inicio con respuesta ventricular rápida, uno dice, no, esto también se va a manejar acá dentro hospitalario, porque además va a requerir otros estudios un poco más avanzados. Cuando miramos la tabla 1, ¿sí? Cuando miramos esta parte de la tabla 1, miramos que la edad, ¿sí? De cierta manera la edad fue prácticamente similar. Este fue un estudio aleatorizado y trató de homogeneizar la mayoría de estos puntos. Cuando miramos los que eran asociados a los que eran fumadores, y no, también vemos que prácticamente eran similares, si bien en los que tenían previo tabaquismo, pues hubo mayor en los que se les ofreció hospitalización en casa, pero digamos que nada relacionado. Y
Miren, es importante, algo que nosotros usamos poco, pero que en realidad en los últimos años geriatría y todos los servicios han estado explicando, es hacernos esta pregunta, y es: ¿los médicos se deberían sorprender si su paciente se muriera dentro de un año? Que es lo que algunos conocen como el test sorpresa. Y cuando mirábamos este grupo de pacientes, vemos que prácticamente había un mayor grupo de pacientes en el grupo de control en que los médicos se vieran sorprendidos si se muere dentro de un año, es decir, en los cuales uno dice, probablemente estos, al menos por percepción del médico, se ven de mejor pronóstico a comparado a cómo se veían en la hospitalización en casa. Entonces uno dice, bueno, pero entonces a lo que sería hospitalización en casa, muchos incluso, al menos por percepción médica, no tenían un buen desenlace en un año, una buena expectativa de vida en un año. Y miren que acá, cuando mirábamos los diferentes diagnósticos, la mayoría fueron implicados hacia, si nos vamos hacia el caso de hospitalización en casa, fueron más que todo infecciones de piel y tejidos blandos a comparación del control. Hubo además en el caso del control mayor diverticulitis y ninguno en el caso de hospitalización en casa. Y algo importante acá, que cuando mirábamos los resultados, pues acá les voy a mostrar el principal que mostraban ellos, pero quiero que nos centremos en lo siguiente. Hubo una reducción, ¿sí? Una reducción relativa de los costos por el episodio agudo y también cuando se miraba a los 30 días, y incluyendo con el pago del médico o sin el pago del médico, cualquiera era de cierta manera reducción de costos. Cuando mirábamos esos desenlaces como longitud hospitalaria, de cierta manera también había una cierta reducción asociada. Y cuando vemos acá las órdenes por laboratorio, hubo una también reducción de órdenes de laboratorio cuando el paciente estaba hospitalizado en casa a comparación de cuando estaba intrahospitalario, que al parecer probablemente muchas veces nos pasábamos en el número de laboratorios probablemente necesarios. Recordamos que ambos grupos prácticamente estaban homogenizados, ¿sí? Estas patologías que les mostré al inicio, esos algoritmos, pues simplemente no hacían parte del estudio, de ninguno de los dos brazos. Y algunas anotaciones importantes: cuando mirábamos los eventos adversos, prácticamente no hubo diferencia estadísticamente significativa en ningún evento adverso, y incluso en lo relacionado con el delirium fue prácticamente igual. Me llamó la atención porque uno esperaría que en casa fuera menor, pero bueno, este estudio no lo demostró. Y cuando miraban las muertes por cualquier causa a los 30 días, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Desventajas potenciales: bueno, no hubo un pronóstico similar entre los grupos, pero sobre todo entre algunas particularidades, porque la mayoría sí estaba homogenizado. No hubo cegamiento de los analistas de desenlaces. La validez externa, cuando uno revisa a minucia este artículo, resulta que un 63% de los potenciales elegibles rechazaron la intervención. Entonces uno dice, pues madre, o sea, ¿cómo convencemos al personal o a nuestros pacientes de que se les podría ofrecer esta hospitalización en casa cuando ellos decidieron consultar directamente el servicio de urgencias porque creen que ahí está su conveniencia? Entonces, transitar hacia esta parte, pues se ve que ha sido difícil, porque incluso en Estados Unidos, que hay mayor disponibilidad, miren que un 63% ni siquiera eran elegibles, no, ellos decidieron no, ¿sí? Y obviamente pues la muestra terminó siendo pequeña. Acá quiero mostrarles y quiero que nos fijemos acá en este estudio que miraba la asociación de los costos y días en la casa en los pacientes que se les ofrecía hospitalización en casa. Acá básicamente lo que se hizo fue un análisis de propensión entre dos cohortes diferentes. Una cohorte de veteranos en Filadelfia versus otra cohorte de veteranos en otra ciudad. En esta cohorte de Filadelfia, ¿qué particularidad tenía? Que ellos estaban o hacían parte del programa Inception, los cuales sí recibían o se les podía ofrecer hospitalización en casa. En cambio, los de Nueva Jersey, pues a esos no, eran de malas, no podían ofrecérsele ese tipo de terapia de hospitalización en casa, lastimosamente, pero digamos que esto logró hacerse esta comparación entre estos dos grupos y se hizo análisis por propensión para tratar de medio aleatorizar o tratar de que al menos las diferentes variables, factores de confusión quedaran lo más parejo posible. Y los desenlaces que se midieron fueron prácticamente los similares a los que hemos venido hablando: estancias, readmisiones, costos directos. Y cuando nos vamos acá a los resultados, vemos que, miren que en cuanto a la duración de cuidado, hubo una de cierta manera mayor, ¿cierto? Mayor duración en el cuidado en cuanto se daba hospitalización en casa.
Pero esto se vio reflejado mucho mejor en las tasas de readmisiones, en las cuales no hubo diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Es decir, si bien el paciente se demoraba un poquito más en longitud de estancia hospitalaria, pero en casa, esto no implicaba ni siquiera que el paciente tuviera unas tasas de readmisiones, fue prácticamente similar entre los dos grupos. Que sí hubo reducción, y fue particular que este es de los pocos estudios que mostró o que tendió a mostrar esto, aunque cabe recalcar que este no fue su outcome, su desenlace primario, entonces no nos debemos como fiar por esto tampoco, pero sí ver cierta tendencia en que este grupo de pacientes se encontró una reducción en la mortalidad estadísticamente significativa cuando se miraba a los 90 días, no así cuando se miraba solamente la mortalidad mirando a los que estaban vivos en el momento de la descarga, de la salida. Y los costos también hubo una reducción estadísticamente, en los costos no hubo una reducción estadísticamente significativa cuando mirábamos por el costo total, pero sí cuando se miraban por diferentes subgrupos. Entonces, nos va mirando de que no solamente en desenlaces clínicos, sino que también en costos. Y uno que otro estudio nos dice, hey, puede que impactemos incluso en la mortalidad, pero esperen que esto se pone bueno, no se vayan. Entonces vamos a hablar de los desenlaces en patologías específicas. Acá quiero que nos centremos muy bien porque en estos estudios que sí cogimos, digamos, pacientes con ciertas patologías, acá vimos desenlaces muy interesantes y son de los cuales potencialmente en algún momento podríamos ofrecerlo. Y empecemos por este estudio. Es un metaanálisis, una revisión sistemática que se realizó más o menos allá en el año 2018. ¿Eso qué quería mirar? Quería comparar la hospitalización usual versus la de en casa, pero específicamente en pacientes con falla cardíaca aguda o falla cardíaca descompensada, que al menos tuvieran un año de diagnóstico. ¿Listo? Y de cierta manera, lo que se trató de mirar en todo esto fue todos estos desenlaces similares a los que ya habíamos hablado antes, tiempos de la primera remisión, la transmisión, la longitud de estancia, claramente la mortalidad por todas las causas. Y acá, en esta zona, ¿sí? Cuando vemos acá en los resultados globales de este metaanálisis, vemos que en cuanto a la tasa de readmisión, ¿sí? La tasa de readmisión no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre hospitalización en casa y hospitalización en casa y el cuidado usual. Y en cuanto a la mortalidad, tampoco una diferencia estadísticamente significativa. O sea, es casi como si entendiéramos que es igual en cuanto a la mortalidad en este grupo de pacientes. Adicionalmente acá, ¿qué mirábamos? ¿Qué mirábamos? Que de cierta manera cuando mirábamos ya la calidad de vida había una mejoría en cuanto a la calidad de vida y eso mirado tanto a los 6 como a los 12 meses vemos que favorece, ¿sí?, la hospitalización en casa. Ya mirando otros desenlaces como el tiempo de días hasta una nueva readmisión, también se vio que había una tendencia hacia una mejoría o hacia mayor número de días en que se demoraban para reconsultar en los pacientes que se les ofreció hospitalización en casa. Pero entonces quiero que detallemos uno de los estudios que incluyó este metaanálisis para que veamos las particularidades de este tipo de estudios en falla cardíaca. Acá el doctor Mendoza en el 2009 publicó este estudio, un ensayo clínico autorizado multicéntrico, también adultos presentados a urgencias con una falla cardíaca descompensada, y se miraron estos desenlaces, similares a los que ya veníamos hablando, transmisión, mortalidad y remisión por causa cardiovascular. Este fue, en este caso, el combinado, mortalidad a 12 meses y también la promedio de estancia de cuidado. Acá que se incluyeron los pacientes que tuvieran al menos un año del diagnóstico, más de 65 años, importante para nuestro grupo poblacional adulto mayor. Y obviamente se intentó excluir los pacientes que tuvieran una resistencia al tratamiento inicial, se le da un tratamiento por 24 horas, ya sea manejo diurético o manejo de soporte. Si estos veían que los 24 horas no mejoraba, pues entonces simplemente se excluía del estudio. Que tuvieran un reciente ingreso por falla cardíaca descompensada o un síndrome coronario agudo, adicionalmente otras particularidades que pueden ver aquí escritas. Y este estudio que fue realizado en España constaba de una visita diaria o día por medio del servicio de enfermería, también por médico, en este caso no necesariamente era un médico internista especialista, y estos se seguían, ¿sí? Se seguían de cierta manera después de que se les daba el alta hospitalaria en casa, sí,
el tratamiento en casa y se decía que ya estaba de alta como seguimiento en casa, de cierta manera se contactaba 1, 3, 6 y 12 meses para evaluar los desenlaces que anteriormente describimos. Allá, a diferencia de los estudios anteriores, pues simplemente se les ofrecía el monitoreo electrocardiográfico, el intravenoso, y para otras cosas como ecocardiograma, como radiografía, pues se les ofrecía el servicio de ambulancia o de transporte para que se le hicieran de manera oportuna en el hospital. Y entonces miremos cómo eran estos grupos y cómo es la tabla 1 que nos presentan acá. Si nos ponemos a mirar, hubo mayor cantidad de personas, ¿sí?, con un clase NIHA 3 en los pacientes que se les ofreció hospitalización en casa. Adicionalmente, pacientes con falla renal también había de cierta manera, si bien la diferencia en teoría no es estadísticamente significativa, pero sí vemos una tendencia numérica mayor en los hospitalizados en casa con falla renal. Y el índice de Barcer, pues sí fue prácticamente similar. Cuando mirábamos los desenlaces importantes acá, cuando vemos lo relacionado con la mortalidad, la readmisión por falla cardíaca y el score o el desenlace combinado clínico, miren que no hubo diferencia estadísticamente significativa, fue prácticamente similar entre ambos grupos. Entonces no me aumenta la mortalidad, no me aumenta la tasa de readmisión, el hecho de yo ofrecerle a este grupo de pacientes seleccionados la hospitalización en casa. Y cuando mirábamos los costos, incluso también había una reducción en el promedio de día de costos, del costo hospitalario, aunque acá de cierta manera, miren 3.700 versus 1.991 euros, si bien si uno se pone a mirarlo, probablemente el P el P de cierta manera me termine apoyando, pero miren que pues, no voy a profundizar en esta zona de los costos, pero sí se ve esa tendencia. ¿Qué desventajas tiene este estudio? Bueno, pues no es claro si hubo enmascaramiento, no lo dejan claro en el estudio, probablemente un sesgo de selección. Adicionalmente hubo 5.4% pérdidas en el grupo de intervención versus un 20% en el control, y lastimosamente no describen las razones para cada grupo. Posiblemente haya pasado lo de los estudios anteriores de, no, yo no me voy a aceptar ninguna hospitalización en casa, o algo por el estilo. Adicionalmente, no hubo cegamientos ni de participantes ni de asesores. Obviamente, de los participantes, pues difícil, porque como lo cego que estoy hospitalario en casa, pero al menos sí en el desenlace de intervenciones es algo que a veces no aplica. Y no aplicable a todos los pacientes con falla cardíaca, como vimos, pacientes que no respondían las primeras 24 horas, pues simplemente no hacían parte de este estudio. Y ya dentro de los últimos estudios en cuanto a patologías médicas, se quiso hacer también en los pacientes con EPOC. Se recordarán ustedes en los primeros estudios que les mostré que cuando se excluían los pacientes con EPOC, como que varios desenlaces no eran estadísticamente significativos, pero cuando se incluían los de EPOC, sí. Entonces se quiso ver solamente en los pacientes con EPOC si había algún impacto en la hospitalización en casa o el tratamiento en casa. Miren, se miró 118 pacientes con un DCAF de bajo riesgo de 0,1 puntos. Ahorita les muestro qué es esto del DCAF. Y se les ofreció alguna de estas dos estrategias. Se miraron prácticamente los mismos desenlaces que ya hemos venido hablando. Aquí se centró también en costos, mortalidad y readmisión. Y el de CAF Score es básicamente un score que usan mucho en Reino Unido, ¿sí? En el Reino Unido e Inglaterra, y consta con estas 5 variables, ¿sí? Por ejemplo, con un MRSD modificado, ¿sí? Dependiendo de cuál es el grado de disnea asociado también, si tenía eosinopenia, unos eosinófilos menor de 50, adicionalmente si tenía una consolidación en los rayos X, si tenía una acidemia, un pH menor de 7.3, o si tenía fibrilación atrial. En esos casos, ¿sí?, en ese grupo de pacientes se miraban pues el puntaje y solamente se incluían al estudio los que tuvieran entre 0 y 1 punto. ¿Sí? Cuando mirábamos los pacientes que se excluyeron de cierta manera, se terminaban excluyendo aquellos que ya tuvieran una ventilación de largo plazo. Adicionalmente, cuando hubiese otro diagnóstico adicional que requiriera así el servicio de urgencias, qué sé yo, llegó por exacerbación de POC, pero también tiene un infarto agudo de miocardio descompensado por precisamente esa exacerbación infecciosa, o que de cierta manera fueron evaluados más de una noche después del ingreso. ¿Qué se hizo acá?
Acá también visitas en casa por una enfermera especialista respiratoria, también una terapeuta respiratoria podría ir asociado, el médico asociado, en este caso colocó los pulmones porque incluso los neumonólogos o los neumólogos también estaban al seguimiento virtual y en algunas ocasiones si se necesitaba de cierta manera presencial, y también el resto de conglomerados, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, toda esa parte era ofrecida a estos pacientes y se hacían, a los médicos tratantes le llegaban alarmas a smartphone, vía web, de todo este monitoreo de signos vitales. También se podría hacer monitoreo electrocardiográfico, oxigenoterapia, las interconsultas virtuales y la medicación intravenosa. Y también se les podía ofrecer, en este caso sí lo hacían incluso en la casa, o sea, lo que es rayos X, pero incluso en la casa, portátil. Y cuando miramos las características de la línea de base, miren que prácticamente pues hubo un poquito mayor en los pacientes que tuvieron de CAF score de 1, aunque probablemente esto no implique tanto mayor riesgo, porque en teoría 0 y 1 puntos tiene bajo riesgo de mortalidad intrahospitalaria por esa exacerbación. Y cuando mirábamos los grupos o las comorbilidades, vemos que pues, llama la atención que hubo mayor cantidad de pacientes con cor pulmonales, un 18.3% en el grupo de que se les ofreció hospitalización en casa. Y en cuanto a diabéticos, también había una cierta mayor proporción en los pacientes que se les ofreció hospitalización en casa. Pero entonces vámonos a lo que queremos ver, los desenlaces. Bueno, ¿qué nos mostró este estudio, Oscar? Y mira, acá quiero que te fijes en que en esta zona la mortalidad a los 14 días y a los 90 días fue prácticamente similar. Lastimosamente, bueno, lastimosamente no. Infortunadamente, probablemente tenemos muy pocos desenlaces para dar de cierta manera un resultado más contundente, pero vemos que de cierta manera no hubo diferencias. Acá lo único que nos colocan como variable para ver esas diferencias es la P, no nos colocan ninguna otra medida de efecto de asociación. Y cuando miramos también lo que tiene que ver con la longitud de estancia hospitalaria, prácticamente sí hubo una cierta disminución, si lo ven acá, una cierta disminución en la longitud de estancia hospitalaria a menos de 90 días. Y ya cuando mirábamos lo que tiene que ver los cambios en la calidad de vida, también esto favorecía, los cambios en calidad de vida favorecía a la hospitalización en casa, en este caso por este score usado acá, ya sea a los 30 a los 90 días, favorecía de cierta manera la calidad de vida en este grupo de pacientes. Pero bueno, nosotros estamos hablando de todos los estudios, de que hospitalización en casa, pero espera, ¿alguna vez se le ha preguntado a los pacientes? Bueno, resulta que sí. Se hizo una encuesta alrededor de 269 pacientes con un cuestionario de 9 ítems relacionados hacia la favorabilidad que verían los pacientes hacia una hospitalización en casa para una falla cardíaca aguda, ¿sí? En este caso fue para falla cardíaca aguda. El 62% dijo sí, prefiero que me hospitalicen en casa si así lo consideran. Un 15% se mostró neutro ante la posibilidad, es decir, un 78% encontró la hospitalización en casa de cierta manera aceptable. ¿Qué factores me hablaban hacia uno o hacia el otro? Probablemente había mayores posibilidades de aceptabilidad a los pacientes con estas características, y adicionalmente la aceptabilidad iba relacionada con que percibían mayor conveniencia y mayor seguridad. Entonces, parece ser que si nosotros se los proponemos a los pacientes, habrán de cierta manera muchos pacientes que verán con buenos ojos esta misión. Y entonces unas conclusiones finales, ¿sí? En la hospitalización en casa, esa extensión hospitalaria aguda debe surgir o va a ir surgiendo poco a poco como un sustituto a esa hospitalización rutinaria. El hospital debe fluir más allá de sus paredes. Adicionalmente, no es solo el costo del sistema, esto no lo hacemos solo para reducir costos, no, nos importan otras cosas como reducimos eventos adversos, lo cual se vio, reducimos incluso o mejoramos la calidad de vida y vamos de a poco reduciendo también la morbilidad, la tasa de readmisiones, la longitud de estancia hospitalaria, y vemos que la mortalidad es igual prácticamente, igual. Y además hay que tener en cuenta minuciosamente todos esos estudios y mirar bien los pacientes seleccionados para ver en qué potencialmente sean aplicables a nuestro medio, en qué sean potencialmente aplicables a nuestros pacientes.
Y bueno, muchísimas gracias por la atención y quedamos atentos a la discusión acerca del tema. Muchísimas gracias. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Como comentario, te quería decir que se revisó pues como toda la evidencia. Lo otro es que hay que tener un poquito de cuidado con los anglicismos al español. Muchas veces hay palabras que todavía no están aceptadas por la RAE, como por ejemplo longitud de tratamiento. Eso es más bien estancia hospitalaria. Bueno, algunas traducciones, pero bueno, son cositas menores. De todo lo demás, pues se revisó pues como toda la evidencia, lo dividiste pues que en desenlaces clínicos y en desenlaces económicos. Al final se vio pues como la percepción del paciente, que es variable según pues el lugar donde se haga el estudio, y demostraste pues como todos los problemas de los estudios observacionales que son inherentes pues yo creo que no solo al tema que estamos tratando, sino pues como a todos los estudios observacionales dependiendo del diseño metodológico. Entonces varios comentarios. Primero, pues medicina interna no es igual a hospitalista. En Estados Unidos existe una sociedad de hospitalistas que solo se dedican a pasar la ronda dentro del hospital. Digamos que nosotros como internistas estamos en todos los ámbitos, podemos desarrollar nuestra profesión en el ámbito ambulatorio, en el ámbito domiciliario y en estos ámbitos mixtos que ahorita, digamos que después de la pandemia se pusieron un poco más de moda, pero que ya se venían estudiando, como pudimos ver. Y nuestro sistema de salud, digamos que con las EPS han venido fragmentando la atención. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cuando ellos tienen un grupo de pacientes y ese grupo de pacientes hacen un contrato con un hospital cuando se hospitalizan, ¿cierto? Y tienen otro contrato con otra entidad de salud para cuando tienen la parte ambulatoria. Han avanzado en los últimos años a la parte domiciliaria y hacen contratos porque se dieron cuenta que eso podía mejorar pues los costos básicamente, porque eso es lo que le interesa pues como a la EPS, pero digamos que nosotros como médicos también hemos contribuido a la fragmentación de la atención de los pacientes. ¿En qué sentido? En que nosotros, pues al tener esa fragmentación que nos ha inducido el sistema de salud, hemos perdido el seguimiento de muchos de nuestros pacientes y eso ha generado que cuando uno está en la sala de hospitalización, antes de dar de alta a un paciente, uno quiere asegurar que el paciente de verdad pueda tener un buen seguimiento y nos genera mucho, digamos, nos genera miedo saber que el paciente va a salir y que no va a tener un seguimiento ambulatorio adecuado y sabemos que todo eso aumenta pues como el riesgo de hospitalización y readmisión a los servicios de urgencias y a hospitalización. Entonces, digamos que hemos tratado de quebrar ese modelo de atención que tienen pues las EPS en nosotros pues en la Universidad de Antioquia y en el Hospital Alma Mater. La idea que tenemos es hacer un modelo en donde no se fragmente la atención. Le decimos a la EPS que nos entregue los pacientes completamente, es decir, en todos los ámbitos, ambulatorio, domiciliario y hospitalario, que nos pague una plata mensual por esos pacientes y que ya de ahí nosotros empezamos a manejarlos. Y entonces eso ha hecho que tengamos que dirigir toda nuestra atención hacia la parte ambulatoria. También volver a pensar en estrategias de atención primaria que las tenemos tan olvidadas, como por ejemplo la vacunación. Entonces ya no están, cuando tenemos un paciente en hospitalización, ya no es como tan loco pensar en el esquema de vacunación, y no estoy hablando de COVID, incluso vacunarlo intrahospitalariamente, porque ese paciente es mi paciente, incluso ambulatoriamente. También hemos estado conformando unos equipos de atención y importante es como implementar estas estrategias para evitar pues que se fragmente la atención y que cambie sea el ámbito del paciente y tratar de que no cambie por lo menos el equipo tratante. Oscar, yo quería que te devolvieras a una de las primeras diapositivas en donde muestras los eventos adversos del estudio del New England. Por favor. Entonces, ¿qué quería hablar de ese estudio? Resulta que nosotros cuando dejamos hospitalizado a un paciente, pues siempre hemos tenido un principio que es primero no hacer daño, y entonces tenemos que poner en una balanza como la indicación de la hospitalización que tiene el paciente, el cuidado que requiere el paciente, y si yo tengo la oportunidad de continuar ese cuidado en otro ámbito, por el mismo equipo de salud, es decir, por el mismo internista o el mismo grupo de internistas que lo está siguiendo, con apoyo pues de todo un equipo de médicos generales, de enfermeras y todo, yo puedo empezar a eliminar riesgos.
Ese estudio del New England que se referencia y es un estudio que no es solamente no son eventos adversos en general, sino que son infecciones asociadas al cuidado. Y como vemos, a medida que aumentan los días de estancia hospitalaria, pues aumenta el número de veces con respecto a los que tienen una estancia hospitalaria menor, la probabilidad de una infección. Y bueno, entonces muchas veces uno quiere completar muchos tratamientos, específicamente los pacientes con cáncer. A veces la patología se demora, nos da un poco de susto pues que el paciente no pueda reclamar la patología, no pueda tener pues como ese apoyo a la atención y que el paciente se quede pues con un diagnóstico de cáncer en la casa con la patología en la mano. Pero entonces ahí es donde empezamos a mirar qué pasa si mi paciente tiene una infección intrahospitalaria, qué pasa con la mortalidad. Y esas son pues las preguntas que se han venido haciendo pues como todos estos investigadores y realmente una opción muy buena para poder eliminar esos riesgos o por lo menos bajar el riesgo porque no se eliminan completamente y cambiarlos por otros porque también existen otros riesgos. Cuando cambiamos de ámbito y hacemos un transition care adecuado, podemos llevar al paciente a tener pues como una atención mucho más completa y a no perder el seguimiento. Listo, entonces es como el nivel de cuidado que vamos a tener. Digamos que los servicios domiciliarios se dividen en dos grandes grupos, los agudos y los crónicos. Los agudos es, por ejemplo, cuando determinan de poner el antibiótico, o cuando, sí, básicamente cuando determinan de poner el antibiótico cuando están haciendo un cuidado de heridas, pero en este sentido, yo creo que amplían las indicaciones. El paciente cuando se le está terminando de cuadrar las glucemias, cuando el paciente se está terminando de compensar de su EPOC, lo estamos secando, pues, entre comillas, o sea, estamos ya terminando de compensar la falla cardíaca, que son pacientes que se pudiesen seguir en el ámbito domiciliario. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguien quiere participar, algún profesor tenga algún comentario. A ver, yo reviso por aquí el chat. Preguntas, el profe Atencia te dice que felicitaciones por la exposición, muy buena prosodia y entonación, eso mantiene la atención. Viene un tema un poco engorroso, sí, es un tema un poco engorroso. Bueno, tengo por aquí una pregunta al profe Atencia. ¿Listo, profe? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Muchas gracias, Alejo, por la exposición. Creo, y bueno, felicitaciones reiteradas a Oscar. Creo que de pronto hay personas que tienen más elementos que yo para participar en esto aquí presentes. Algunos profesores que tienen en el departamento experiencia administrativa en hospitales, como el doctor Julián Ramírez, el doctor Andrés Zapata, el doctor Juan Guillermo Gamboa, ambos en IPS, los tres en IPS, San Vicente y en Pablo Tón Uribe. Pero quería preguntarle a Oscar de pronto si tienen algunos datos de lo que vale o lo que cuestan los monitores y si hay de pronto algún grado de costo efectividad en eso, sin que medie un estudio de un análisis así riguroso, pero qué se requiere para esa telemetría, para esa telemonitorización, si se puede decir, de los pacientes ambulatorios. ¿Son muy costosos el insumo tecnológico o realmente cómo se ha manejado eso? Muchas gracias. Hola, profe, ¿cómo está? Muchísimas gracias, doctora Atencia. Profe, pues ahí no especificaban como, o mentira, sí creo que lo especificaban en el suplementario, pero esa tabla sí no la traje acá a colación, acerca de cada una de los costos que asociaban ahí, digamos, cuánto costaba pagarle digamos, al personal que iba a hacer esas atenciones, cuánto costaba tener al paciente con monitoreo de cierta manera, con todos esos smartphones y todos esos programas. Digamos que ya estos hospitales pagaban ya un sistema de integración asociado, pues allá de cierta manera era muy fácil con eso. La mayoría de los pacientes, de hecho eso era dentro de la parte de criterios de inclusión, era que tuvieran de cierta manera alguna red de conectividad. Y se miraron pues costos globales, tanto costos en la atención como costos en el número de laboratorios que se piden, como costos en el número de tratamientos que se realizan, como costos
en el hecho de tener una cama intrahospitalaria y cosas por el estilo, cuando, por ejemplo, todos los sustentos básicos o otras cosas como alimentación, como luz, como agua, pues se iban de cierta manera o iban o corrían a cuenta de los pacientes, más no del hospital. Entonces, habían ciertas cositas que ellos trataban de mirar ahí y comparaban. Pero específicamente los dispositivos médicos no encontré exactamente de que este vale tanto y este le baja. Pero cuando miraban los costos globales, profe, sí habían de que o no habían diferencias o incluso había una reducción en los costos, ¿sí? En los costos por ese episodio agudo. Yo sí quería participar en esta pregunta porque es muy interesante. Pues realmente los costos de la telemonitorización están derivados pues hay varias empresas en el medio que lo hacen. Realmente lo costoso no es el equipo, sino la transmisión de los datos y asegurarse que los datos sí sean fidedignos, porque no es lo mismo pues que el paciente tenga un equipo en la casa. Por ejemplo, Sura lo hace, Sura envía los equipos a la casa y eso lo hizo en COVID, pero también creo que están ampliando las indicaciones. Entonces, no es lo mismo que el paciente tenga el equipo en casa y que el paciente se comunique por chat con el médico y que le envíe una foto a un equipo de telemonitorización que por Bluetooth se pueda conectar a un celular y que el celular envíe los datos automáticamente hacia una central de monitoreo. Entonces, lo que es realmente costoso es montar la central de monitoreo y entregar los datos al médico tratante. Entonces, eso lo hacen algunas empresas pues en el medio y lo que hacen es que ofrecen pues como ese servicio y hacen como un pago por servicios, por día de telemonitorización. Entonces, el costo depende mucho de la cantidad de días y de pacientes que usted tenga en hospitalización domiciliaria con telemonitorización aguda. Y es donde uno se tiene que poner a mirar pues como el costo. Ahora, si vamos desde el punto de vista epidemiológico, existen diferentes tipos de evaluación económica. Está la costo minimización, que es para ver dos intervenciones que tienen el mismo resultado, cuál de los dos puede minimizar los costos. Tenemos costo-beneficio, que nos dice pues en términos monetarios el resultado, la costo-efectividad y la costo-utilidad, que son medidas multidimensionales, como por ejemplo que mide calidad de vida y todo. Y uno puede hacer pues un plano de costo-efectividad para poder definir cuál intervención, pues qué tanto estoy dispuesto yo a pagar para el beneficio que me da determinada intervención. Entonces, a veces como los recursos siempre son limitados, uno traza un umbral de costo y ahí es donde uno dice, bueno, yo estoy dispuesto a pagar tanto por ese beneficio que tiene el paciente. Profe Fabián Jaimes. Sí, gracias. Gracias, Carlos y Oscar. Alejito y Oscar. A mí me causa curiosidad, yo no sé si lo mencionaron y yo no me di cuenta, pero bueno, todos los estudios de este tipo tienen una dificultad muy importante en eso que Oscar llamó la validez externa, la aplicabilidad en la vida real para toda investigación, no solamente para una investigación de tipo experimental, es extremadamente compleja porque las características particulares de la investigación, como les digo, así sea observacional, usualmente no reflejan de una manera apropiada la vida real de los pacientes que se atienden en la práctica diaria. Entonces, me llama la atención en este concepto de digamos, la atención ambulatoria o la atención o el hospital en casa, una perspectiva que es muy problemática en nuestro medio y es la visión de los cuidadores. Sí, al final Oscar menciona también cómo se siente la gente en la casa, si yo como paciente me siento más a gusto, si me siento más cómodo en mi casa que en el hospital, pareciera una respuesta muy obvia, pero hay una mirada que es muy importante y es la mirada del cuidador. El contexto de nuestro paciente colombiano puede tener limitaciones importantes en términos de con quién está él en la casa. Obviamente estos estudios van a excluir a aquellos pacientes en quienes desde el punto de vista logístico no hay manera de hacer una atención domiciliaria, pero independiente de que eso exista, cómo entender independiente de que eso existe en las investigaciones, creo que es muy importante para nosotros mirar cuál es la perspectiva del cuidador en términos de la atención de su familiar,
desde las, digamos, limitaciones que tenemos en el medio local para ese tipo de circunstancias. Gracias. Sí, profe, toda la razón. Nosotros, pues, yo no he encontrado un estudio local que demuestre, pues, como la visión del cuidador. Nosotros sí medimos eso y hemos encontrado, pues, como experiencia local y resulta que a los pacientes les cuesta mucho ir al hospital. Muchas veces perder, pues, un día de trabajo para cuidar a su familiar o transportarse solamente. Cuando uno les pregunta, ellos gastan entre 50 y 60.000 pesos a veces cuando viven muy lejos al día y eso para ellos es bastante en términos económicos. Ahora, pues también como el impacto que eso puede tener. Uno de los criterios para evaluar esos pacientes, para poder ingresarlos en el programa, siempre es pues como la evaluación social y tienen que tener pues un equipo de trabajo social bien fuerte porque si no esos pacientes pues corren el riesgo de quedarse solos en la casa pues y tener un desenlace adverso y es muy válido. Y lo otro es que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen criterios de exclusión, hacen como un test de violencia intrafamiliar, también hacen otro que es pues evitan los pacientes que son adictos a los opioides, por ejemplo, para evitar pues como pues perpetuar pues como esa adicción o hacer pues un círculo vicioso ahí. Entonces, sí, la parte de trabajo social es súper importante. Por aquí tenemos un comentario importante que dice que es importante tener en cuenta que es diferente la telemedicina, telemonitoreo, teleconsulta, teleseguimiento, teleeducación, que hacen parte de la telesalud. Cada uno tiene unas características legales, tecnológicas y de aplicabilidad. Eso es cierto. Realmente, pues digamos que la telesalud es como la sombrilla que abarca como todas las intervenciones y, y bueno, digamos que este tipo de intervenciones que hacemos pues para llevar al paciente al domicilio tienen diferentes componentes, ¿cierto? Tiene un componente de teleeducación, tiene un componente de teleexperticia. Por ejemplo, si un paciente tiene algún problema, podemos mandar a un médico y el médico se comunica directamente con el internista cuando llega al domicilio del paciente para poder hacerle el examen físico y todo el interrogatorio. El internista va guiando al médico y todo eso está regulado en Colombia. Está regulado en Colombia y tiene pues ciertas características. Y como para dejarlo claro, la prescripción de medicamentos está autorizada solo si hay video, o sea, eso por llamada no se puede. Entonces, bueno, ahí hay que montar un servicio de estos bien.